días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie después de terminar la carta de Santiago, el hermano del Señor Jesús, que nos llevó varios meses del año pasado y todo lo que corría de este año. La verdad que cada vez que nosotros estamos enfrentando una nueva etapa en todo sentido, necesitamos también hacer memoria de que cada cosa que la palabra nos está enseñando tiene el propósito principal de transformar nuestras vidas. Más que cualquier otra cosa, el propósito de la Escritura es moldear nuestra vida. Nosotros podemos hacer una disertación una disertación muy completa, si se pudiera hacer en términos históricos, idiomáticos, pero finalmente si esa predicación no cumple el propósito de transformar nuestras propias vidas, estaríamos nosotros frente a un ejercicio netamente intelectual. Y la verdad que sí necesitamos nuestro intelecto, por supuesto, dice, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero no es un ejercicio intelectual por sí solo, no es solo saber lo que Dios nos dice, sino que es hacer lo que Él también nos dice. Entonces, esa cosa es muy importante porque la carta de Santiago que terminamos, ¿no es cierto?, es una carta sumamente inquisitiva desde el punto de vista de que nos propone un desafío permanente en cada una de los capítulos, de las palabras que nos decía Santiago. Y ciertamente, como dice él mismo, la palabra es nuestro espejo donde nosotros nos queremos reflejar y la imagen de Cristo es lo que queremos ver. Cosa similar va a suceder a partir de hoy con lo que es la carta de Juan, el apóstol. La primera carta del apóstol Juan, si me pueden acompañar allá. Aquí están mis lentes, me faltaban. Esta serie que vamos a comenzar, por supuesto que es continua, desde el punto de vista de que vamos a analizar capítulo por capítulo de la carta de Juan, y como siempre es importante dar algunos elementos previos relacionados principalmente con el contexto en que fue escrito esta carta. La carta de Juan se atribuye al apóstol desde siempre, desde la iglesia primitiva en adelante, y solamente en algunas épocas del siglo XIX se trató de buscar, como se dice habitualmente, las 5 patas al gato para hacer parecer que esta carta pudiera, entre comillas, haber sido escrita por otra persona, por el hecho de que no hay, a diferencia de las cartas paulinas, por ejemplo, una introducción donde se presente, dice yo, Juan, apóstol, no dice eso, ya como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y a continuación da a conocer su carta o su tratado. En Juan no existe eso, más bien es una situación que tiene que ver, o una carta que tiene que ver con una generalidad. No tiene tampoco un destinatario específico. Por ejemplo, Santiago escribió a los judíos, cristianos, expatriados, ¿no es cierto? Y entonces son elementos que de alguna manera identifican tanto al autor como a los destinatarios. Sin embargo, la carta de Juan no cuenta con esos elementos, pero cuando nosotros revisamos la carta de Juan y revisamos el Evangelio de Juan y revisamos las otras cartas, encontramos elementos sumamente comunes y básicamente la discusión acerca de la autoría no tiene cabida, dado que el hecho histórico es que la iglesia primitiva y la iglesia durante todos los siglos identificó a Juan como el escritor. Si nosotros analizamos el Evangelio y analizamos las cartas e incluso analizamos Apocalipsis, que son los escritos que son de Juan, vamos a identificar claramente no solamente el estilo literario, sino que también la forma en que se refiere, por ejemplo, al Señor Jesús, en fin, elementos que nos afirman. Digo esto porque si acaso alguno de ustedes, cuando esté estudiando la carta,
va a encontrarse quizás con una introducción que le da mucho énfasis a esta especie de duda que existe si fue Juan o no fue Juan. Fue Juan, ¿ya? Y en última instancia fue Dios, el Espíritu Santo. Entonces no debemos involucrarnos en eso y como digo, lo nombro solamente por el hecho de que es importante que nosotros conozcamos y reconozcamos que colateralmente a lo que es la interpretación bíblica muchas veces existe toda esta corriente de crítica o de opinión que trata de buscar y profundizar en cosas, punto uno, que no son relevantes y punto dos, que no conducen a favorecer el propósito de lo que está escrito, sino que más bien a polemizar en términos netamente intelectuales y nada más que eso. Entonces, dicha esa aclaración y entendiendo que Juan, lo mismo sucedió o sucede, si se recuerdan con la introducción que hicimos acerca de Santiago. Claramente la historia nos muestra que es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, pero van a encontrar ustedes también comentarios que tratan de buscar instancias, ¿no es cierto?, mínimas, algunas veces torcidas o demasiado dobladas como para que calcen en función de que fue o no Santiago o el otro Santiago, porque hay muchos Santiago, así como hay cantidad, ¿no es cierto?, de Juanes en la Escritura también, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a tomar la lectura de esta carta a partir del versículo 1 y vamos a llegar el día de hoy hasta el versículo 4, ¿ya? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. También esta carta fue escrita alrededor del año 90-95 y otra vez encontramos personas que la colocan antes o después de estas fechas. Y como todas las cosas que hemos dicho en la introducción, ¿no es cierto?, Dios no colocó fechas exactas por razones bien específicas. Algunas fechas nosotros podemos concluirlas en función de un estudio serio, ¿no es cierto?, sobre todo de elementos historiográficos, arqueológicos, en fin, pero en la gran mayoría de los sucesos nosotros más bien hablamos de épocas dentro de la Escritura, de épocas, ¿ya? Y sobre todo en instancias en las cuales no hay expresamente una fecha en cuestión, ¿ya? Por lo tanto, también es un punto que debemos nosotros tener en cuenta y que lo vuelvo a decir, lo digo en función de posibles introducciones que existan, por ejemplo, en Biblias de estudio o en algún tipo de libro que usted esté usando a lo mejor como ayuda. Pero en términos generales, esos elementos colaterales tienen más bien la idea y el deseo de, como lo dije anteriormente, de polemizar y no necesariamente de aportar a lo que es efectivamente el corazón de la carta o el propósito de esta carta o de cualquier otro libro de la Biblia. Vamos a comenzar nosotros diciendo que Juan era, por cierto, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él pertenecía a este grupo íntimo, ¿no es cierto?, de Jacobo, Juan y Pedro, que le acompañaron en instancias como la transfiguración. Ellos, por ejemplo, también prepararon la última cena o la cena pascual en la cual el Señor Jesucristo fue posteriormente entregado. Vemos que están con ellos en el Getsemaní, pero no solamente con ellos, sino con estos tres también cercanos a Jesús cuando Jesús va a orar en una forma agónica debido a lo que se venía. Entonces, la situación de Juan en la vida de Jesús es más que cercana. Se le llama el discípulo amado también. En fin, de alguna manera, tanto la figura de Pedro como la de Juan constituyen un elemento o una situación mucho más amplificada en cuanto a la relación de Jesús con los discípulos. Entonces Juan es un testigo más que probado de todo lo que sucedió en la vida de Jesús.
en la vida de Jesús. Por eso él parte diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Entonces vemos que él enfatiza todos los elementos que nosotros pudiéramos considerar como un testimonio. Vimos, oímos, tocamos. Y esto rápidamente lo tenemos que contextualizar en el hecho de que en aquel entonces, cuando Juan está escribiendo esta carta, de tiempos anteriores ya por cierto, habían surgido muchas enseñanzas falsas relacionadas principalmente con la concepción griega del gnosticismo. El gnosticismo era una corriente muy amplia desde el punto de vista de lo que pudiéramos pensar nosotros la filosofía, y el gnosticismo básicamente estaba dividido en dos grandes grupos, que eran aquellos que eran los que consideraban la materia muy mala y otros que consideraban la materia mala, pero que en definitiva se daban permiso para pecar porque decían: cada pecado que yo cometo lo hace la materia, por lo tanto yo no tengo culpa en la materia. Y los otros decían, ¿no es cierto?, que la materia era mala, y como era mala, todo lo que tuviera que ver con materia, con cuerpo, con físico, era malo, y por eso es que tenemos el grupo de los ascetistas que se golpeaban, en fin, y todas estas cosas que de alguna manera surgían. Ahora bien, el gnosticismo o la corriente que estaba en ese momento haciendo mella y que estaba muy difundida, corresponde básicamente a lo que se llamaba en aquel entonces el docetismo. Y una de las mentiras del docetismo era no negar que Jesús había venido, no negar la existencia de Jesús, porque eso nadie lo podría hacer por el hecho que es algo histórico, pero sí ellos decían que Jesús no había venido físicamente, sino que era una especie de espectro, fíjense ustedes, una especie de espectro que se manifestó de alguna manera para que lo viéramos, pero no era realmente un ser humano, ¿no es cierto? Y que efectivamente lo que se manifestó no tenía cuerpo, lo que se manifestó era más bien casi como un fantasma. Por eso cuando Jesús resucita, si ustedes recuerdan, dice: yo no soy un fantasma. Un fantasma no, ustedes no lo pueden tocar. Entonces, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos una aplicación a nuestros días, nos vamos a dar cuenta que hay doctrina falsa relacionada con la cristología, con quién es Jesús, ¿no es cierto? Hay doctrina falsa relacionada con a qué vino Jesús, y hay doctrina falsa también en qué significa rechazar o aceptar a Jesús. Aquí la doctrina falsa que existía era ampliamente lo que la cultura greco-romana invadía todo lo que era el imperio. Por lo tanto, todas estas corrientes, ¿no es cierto?, trataban de explicar de manera herética quién era Jesús, a qué había venido Jesús, y en fin, todo lo relacionado con Jesús. Entonces, por eso es que también Juan escribe esta carta con el propósito de fortalecer doctrinalmente a los cristianos de ese tiempo, y por añadidura a nosotros también en nuestro tiempo, que enfrentamos, por cierto, otros tipos de herejía. Algunas muy relacionadas con esta, sobre todo en esta época, en lo cual ya la concepción no es tan religiosa como tal, sino que es más bien esotérica, donde prácticamente todo es posible. ¿Ya? Entonces dice, por eso dice lo que enfatiza, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan es el único que usa esta definición de Jesús como el verbo, ¿no es cierto? Es el único. La palabra asociada a Jesús como verbo sale asociada solamente a Juan en función de Jesús. Y lo recordamos en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1.1 dice, en el principio, está hablando también de un principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Entonces Juan está hablando ahí, en el principio, el verbo era con Dios,
existía el Verbo y el Verbo era Dios. No solamente estaba con Dios, era Dios, es Dios. Y volvemos a Primera de Juan y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. La palabra verbo, ahí que se traduce, es la palabra logos, y es una palabra muy amplia, ¿no es cierto? Pero básicamente implica todo lo que nosotros podamos pensar de sabiduría, conocimiento, en fin, y también la palabra como palabra propiamente tal. Entonces, Juan usa una forma literaria similar para describir quién es Jesús. Pero el énfasis que él coloca acá, ¿no es cierto?, es efectivamente en que Jesús había resucitado. Él está diciendo, nosotros lo oímos, y se está refiriendo al resucitado ya, nosotros lo tocamos, nosotros lo hemos visto. No solamente lo vimos como una especie de espectro, sino que lo tocamos. Y si nosotros vamos a Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, volvemos, el versículo 14, Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que lo primero que Juan está estableciendo es la veracidad de su testimonio, la potencia de su testimonio, ¿no es cierto? Él no es una tercera persona, él es un testigo ocular en todos los sentidos, y comienza también a establecer quién es Jesús en cuanto a su eternidad. Él dice, aquel verbo, ¿no es cierto?, fue hecho carne. Significa que está hablando de que Jesús no comenzó a existir a partir de su encarnación. Jesús no solamente es eterno, sino que no tiene principio ni fin. Jesús no solamente es largo o prolongado en tiempo, sino que Él no está bajo los parámetros de la medida del tiempo. Él es eterno. Entonces dice, ese verbo se hizo carne. Y el propósito de que se hizo carne tiene que ver con la redención, tiene que ver con el rescate, ¿no es cierto? Tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con todo lo que nosotros sabemos, pero ese verbo es Dios, es Dios. Y esto inmediatamente coloca a Jesús en una posición en la cual ninguno de estos movimientos gnósticos, por cierto, estaba de acuerdo. Habían algunos movimientos gnósticos incluso que consideraban que Jesús nació con un hombre común y corriente y que solo en el momento del bautismo, que Juan, ¿no es cierto?, lo bautiza, en ese momento él recibe la categoría, por así decir, espiritual de hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Son cosas torcidas que de todas maneras lo que buscan es eliminar o soslayar o sacar a Jesús del lugar que tiene, el único lugar que tiene. Él es Dios, Él se encarnó. Y Juan está diciendo nosotros, y agrega ahí, en el capítulo 1 de Primera de Juan, esa expresión, lo que era desde el principio, está diciendo en términos generales, no solamente Jesús, Dios, la palabra, todo, ese lo es importante, ¿no? Porque no dice acá Él, dice lo que era el principio. Incluye, por cierto, a Jesús, incluye su palabra, incluye al Padre, incluye al Espíritu Santo. Es Dios, es Dios. Juan está diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Vuelvo a insistir, fíjense, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Otra vez dice, ya lo dijo en el versículo 1, pero acá dice la hemos visto. ¿No es cierto? Y testificamos. Esa palabra visto ahí
es una palabra mucho más profunda. No es una visión general de algo, sino que es una observación, es una comprobación, es un inquirir sobre algo, ¿ya? Que se asocia también con la palabra contemplar del versículo 1. Entonces nosotros vimos, nosotros comprobamos, nosotros certificamos. No fue una cosa, solamente algo visual, pasajero, sino que algo en lo cual nosotros inquirimos. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, come con ellos, es tocado por ellos. Incluso Tomás, recuerde, logra introducir su mano en las heridas de Jesús. Entonces, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en eso? Porque la corriente, recuerden, docetistas decía, Jesús era una especie de espectro, Jesús nunca fue real, nunca fue real. Nos parece raro eso a nosotros, pero era lo que en ese entonces se constituía como la herejía más preocupante que podía introducirse, y de hecho, desgraciadamente lo hizo, en la iglesia. No en el tiempo de Juan, tiempo posterior, pero para que nosotros veamos que desde los mismos albores de la iglesia, la falsa doctrina va a intentar golpear, entrar, introducirse dentro de lo que es el seno de la iglesia. Y en los casos como estos, no negando la existencia de Jesús, sino que negando quién es Jesús. Ellos dicen, no, Jesús es un profeta, dicen los musulmanes, profeta importante. Él no dice Jesús no existe, pero dicen es un profeta solamente. Jesús es Dios. Todo lo que se pueda decir de Jesús, profeta, esto, buen maestro, todo, se deriva de una cabeza que significa que Él es Dios. Si quitamos esa primera parte, entonces Jesús pasa a estar a la altura de cualquier otro buen maestro, quizás un poco mejor, quizás un poco peor, quizás con más seguidores, con menos seguidores, pero otra cosa es cuando nosotros como cristianos reconocemos que Jesús es Dios. Esto es lo que Juan le está diciendo a sus hermanos. Jesús es Dios, es eterno, nosotros lo vimos. La autoridad apostólica de que nosotros lo vimos. Por eso habla en plural, lo que nuestros ojos vimos, dicen, no solamente dice lo que yo vi. Y eso está incluyendo al resto de los apóstoles y al resto quizás de los cientos que vieron a Jesús durante 40 días resucitado en Jerusalén. Pero específicamente lo podemos enfocar en el testimonio apostólico. Por eso es que también el testimonio apostólico determina que el oficio de apóstol propiamente tal, entre otras cosas, finalizó con Juan. ¿Quién podría decir hoy día nosotros hemos visto, oído audiblemente, no solamente en su palabra? Alguien puede decir efectivamente yo oigo a Dios en su palabra, por supuesto que sí, pero estamos hablando aquí de los sentidos, menos tocado, ¿no es cierto? Entonces cuando alguien dice yo soy apóstol, ¿por qué? Y reclama de alguna manera diríamos nosotros, las características de los demás apóstoles o la autoridad de los verdaderos apóstoles, ciertamente eso queda fuera y es un movimiento herético satánico que desgraciadamente a partir de la década del 90 comenzó a invadir también nuestro país y Latinoamérica. Y bueno, obviamente ellos dicen que Jesús se les apareció, pero por favor, estaría yendo contra la misma palabra de Dios. Dice, porque la vida, versículo 2, fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La palabra vida ahí, cuando dice porque la vida fue manifestada, hay dos palabras más o menos en el griego que definen vida. La primera es bios, que se refiere a la vida biológica, orgánica. Pero la segunda palabra, que es la que se ocupa acá, es la palabra zoe, que significa esencia de la vida. Entonces, el zoe es la esencia de la vida, es algo difícil de definir. Jesús no solamente estaba vivo, dice Juan, sino que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la vida. Es como cuando nosotros decimos Jesús es el camino. Jesús no nos muestra el camino, Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Está hablando de una esencia. Él es el dador de la vida. Por cierto, si nosotros pensamos la vida física, cuando nos habla en Juan 11 acerca de Lázaro, Lázaro, sal fuera,
vida física, ¿no es cierto? Él tiene el poder de hacerlo porque Él es la vida espiritual. Efesios, recuerdan, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida espiritual. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. ¿Quién nos dio la vida espiritual? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por cierto, la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Y se está refiriendo a la vida eterna. Todo aquel que muere y cree en mí vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Le dice, ¿tú crees esto, Marta? Entonces, Él es la vida. Esa palabra vida ahí no se está refiriendo solamente a que Jesús estaba vivo. Él es la vida. Él es la vida. Él ha estado vivo desde la eternidad. Y como Él es la vida, Él es dador de la vida física, espiritual, eterna. Física, espiritual y eterna. Entonces, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Entonces, Él no está diciendo el vivo, sino que la vida, está hablando en un término genérico, en un término que es zoe, que significa Él es la esencia de la vida. En Él hay vida en su nombre, vida eterna. Busquen en la referencia cuántas veces la palabra vida se asocia con Jesús y los términos en que se asocia. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Juan dice, como le hemos visto, y esa vida fue manifestada, ¿qué hacemos nosotros? Testificamos. Testificamos. Le decimos a otros que Jesús es Dios. Testificamos la vida de Jesús. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque queremos aprender de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra misión más importante en nuestra existencia es testificar de Jesús. A través de nuestras palabras, a través de nuestra forma de vivir, a través de nuestra honradez laboral, a través de nuestra moralidad familiar. A través de todo eso, Dios dice que somos testigos de Él. Esa es la razón por la cual permitimos que la palabra de Dios nos transforme. Porque estamos transmitiendo, ¿qué cosa? Vida. Jesús dice, mis palabras son vida. Cuando nosotros contamos la historia, las palabras de Jesús, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Estamos transmitiendo vida. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo irán si no les hablamos? Nosotros somos portadores de vida. Nosotros no somos la vida. Él es la vida, pero somos embajadores en nombre suyo, como si Dios mismo rogase, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Entonces, la importancia de lo que está diciendo aquí Juan. Primero coloca bien en claro que Jesús es Dios. No me vengan con todas estas tonteras de que Jesús era un espectro. No, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo tocamos. Nosotros comimos con Él, no hay duda en eso. Y una vez que eso está claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ustedes tienen que testificar. Lo que testificaba Juan hace 2000 años es lo mismo que debemos testificar nosotros el día de hoy. En Cristo hay vida eterna. Entonces se está diciendo acá, volvemos, el concepto del testimonio. Por ejemplo, en Hechos capítulo, Hechos capítulo 4, versículo 20. Hay muchos versículos, todo el libro de los Hechos es un testimonio de cómo los apóstoles y la gente que se convirtió, nuestros hermanos y hermanas, hablaron de Jesús. Recuerden ustedes el capítulo 4, el contexto, el concilio de los ancianos de Jerusalén, fariseos, saduceos, amenazan a Pedro y a Juan que no hablen, que no testifiquen, los toman presos, ¿no es cierto? Y versículo 19, partamos de 18. ¿Me permiten partir del 16? Es que es muy bueno. ¿Cómo puedo quedarlo? Lo toman preso, los pescan, ¿no es cierto? Les pegan su charchazo. Y dice, se reúnen ellos y dicen, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Yo no me siento identificado con él. Yo no sé si alguna autoridad podría decir, ¿qué haremos con este? Y no estoy poniendo carga sobre ustedes porque lo primero que pienso en mí.
Pero vean ustedes el trastorno que se produjo en ese equilibrio que existía entre el poder judaico y el poder romano. Estaba completamente alterado, y los que lo habían alterado no eran ni guerrilleros ni terrorismo, no, eran hombres que proclamaban a Jesús. Entonces, ¿qué haremos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Se dan cuenta, hay hechos históricos, los milagros, todo, pero más allá que eso, es en nombre de quién lo hacían. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, lo es siempre, nada nuevo bajo el sol, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Recuerdan? Ahí está la clave. Porque si eran un par de milagreros y hacían un par de cosas, con matarlos se solucionaba el problema, pero no. Pero ¿qué es lo que iba a continuar? La predicación del nombre de Cristo. La predicación de quién es Jesús. ¿Cómo podemos terminar con eso? Amenacémoslo. Versículo 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No le dijeron, dejen de hacer señales. Le dijeron, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Dejen de hablar de Jesús. Dejen de trastornar a la gente con este nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban frente a autoridades. La Biblia nos dice claramente en Romanos que nosotros debemos respetar la autoridad. Pero cuando la autoridad se quiere poner por sobre Dios y por sobre la ordenanza que tenemos los cristianos de proclamar el nombre de Jesús, entonces va a ocurrir este conflicto. Y ese conflicto va a traer consecuencias. Las trajo para los apóstoles, las trajo para millones de personas, ahora que estamos estudiando la historia de la iglesia, que han rechazado la autoridad, no por causa de las cosas políticas o de otro tipo, sino por causa de que la autoridad en un momento determinado dijo, no quiero que hablen más de Jesús. No quiero que hablen más de Jesús. Aquí se encuentran Pedro y Juan. Ellos entonces les amenazaron y me salté. Versículo 20. Porque no, ahí está, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan, casi 40 años después, más o menos, casi 40 años después, ya en su época de anciano, él dice lo mismo. Han pasado 4 décadas, han muerto todos los otros apóstoles, han muerto cientos de hermanos, suficientes para poder de alguna manera mermar el mensaje o acobardarse, pero él dice no, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos y nosotros seguimos testificando. Y 2000 años después esa debe ser la misión de esta iglesia y de toda iglesia cristiana verdadera. Doctrina sana, Jesús es Dios y todo lo que eso implica. Y una vez que hay claridad en eso, entonces no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. En el caso de los apóstoles que lo han palpado en nuestras manos, ¿qué hemos visto nosotros? El milagro del Espíritu Santo en la vida de todos ustedes, en la vida nuestra. Es milagro. ¿Cómo que no hemos visto milagro? Si tú me hubieses conocido hace 20 años y me conoces hoy, seguramente son 2 personas distintas, y lo mismo puede pasar contigo. Pifias más, pifias menos, pero hoy día estamos en otra condición, y no que seamos perfectos, sino que ¿qué es lo que está pasando? Dios nos está transformando y estamos luchando contra eso. ¿Qué nos impulsa a luchar? ¿Qué nos impulsa a luchar? ¿Qué nos impulsa a reunirnos? ¿Qué nos impulsa a que el Espíritu Santo nos transforme? ¿Qué nos impulsa a llevar nuestra pecaminosidad con dolor delante de Dios? Y que Él nos cambie. ¿Qué nos hace sentir el gozo de saber que aunque no la pasamos bien, estamos glorificando a Dios? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Esa es la obra, es el fruto del Espíritu. Y eso lo vemos nosotros. Y escuchamos su palabra. Su palabra. Y un día lo tocaremos. Un día lo tocaremos. Seguro que sí. Seguro que sí. Entonces, él dice, no podemos dejar de decir, dar testimonio, dar testimonio. También, en Hechos, ahí mismo, capítulo 10.
versículo 41. Pedro, contexto, está predicando en la casa de este centurión romano Cornelio que vivía en Cesarea de Filipo. Lo mandan a llamar a Jope, toda la historia que nosotros sabemos, y Pedro llega allá, ¿no es cierto? Se pega un speech poco amable, no sé, ustedes saben que venir para acá para mí es inmundicia, ¿verdad? En términos generales, ¿ya? Entonces con eso, imagino un centurión podría haber sacado la espada, le corta la cabeza, pero no. Pero ya el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en ese hombre. Y ese hombre entonces estaba receptivo a la verdad de Dios. Pero hubo un Pedro que le habló. Hubo un Pedro que le habló. ¿Necesitaba Dios a Pedro? No. Nos está mostrando el modelo de cómo en su infinita gracia nos hace partícipes de la cosa más maravillosa que la humanidad puede recibir, el mensaje de salvación. Por eso cuando la palabra dice, ¿quién es suficiente para el mensaje? Ninguno. Es por gracia. Porque si fuera por méritos, todos nosotros estamos descalificados. Pero Él nos da la gracia bendita de comunicarles a otros que Él ya tiene listos la salvación. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son. Ni siquiera Pedro lo sabía acá. Cornelio no andaba con una E de escogido en el escudo. Probablemente a los ojos de Pedro tendría una R de rechazado. Por algo la visión de los animales inmundos. No, Señor, yo nunca eso. No. Lo pesca, lo toma, lo lleva. Y ahí es donde predica el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y en el versículo 41 dice, no a todo el pueblo, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestare. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro dice, nosotros le vimos, nosotros comimos. Se manifestó a nosotros, por eso nosotros hoy día, Pedro puede decir, yo hace 50 días atrás lo negué. Hoy día, 50 días después, o 2 meses después, ¿sabes qué? Yo no solamente no lo voy a negar, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Soy un testigo que cambió la vida de Pedro. Sabemos el Espíritu Santo, por cierto que sí, pero Él lo vio, Él comió, Él lo tocó. Lo mismo está diciendo Juan, 40 años después, sigue, nosotros lo vimos. Por eso es que el ministerio apostólico termina ahí. Nosotros somos herederos de un evangelio apostólico histórico. Las experiencias que los apóstoles vivieron son únicas e irrepetibles. Por eso es que no puede existir un ministerio apostólico hoy, antes ni nunca. Porque el ministerio apostólico se reduce a estos hombres que comieron con Él, que vivieron con Él, que lo tocaron, que lo escucharon, que recibieron de Él. No hay más apóstoles. Efesios dice que nosotros estamos fundados sobre el testimonio de los profetas y los apóstoles. No hay otro cimiento, ya colocó el cimiento. Ahora nosotros ¿qué? Somos continuadores. Y sobre ese cimiento el Señor construye sobre nosotros. Entonces esto es importante, hay muchas enseñanzas detrás de eso, hermanos, para que no tan fácilmente nosotros pensemos que cualquier persona hoy día puede venir y proclamarse apóstoles. Eso es herejía desde todo punto de vista. No hay nuevas revelaciones. Lo que predicamos nosotros hoy es lo mismo que testificó Juan hace 2000 años atrás y que ha testificado la iglesia cristiana verdadera a lo largo de los siglos. Y siempre ha existido herejía, falsedad, mentira que ha querido introducirse e infestar el mensaje. Pero el Señor nos ha dado a todos nosotros un espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Para qué? Para seguir proclamando el mismo mensaje. El mismo mensaje. En Cristo hay salvación. Cristo es Dios. En Cristo hay salvación. Y nosotros debemos ser testigos de eso. Hablamos de eso. Uno de los problemas de por qué somos malos testigos, voy a dejar de lado un poco el tema del testimonio, que espero que todos entendamos que ser testigo es la totalidad de nuestro ser. La totalidad de nuestro ser. No solamente es hablar de Dios, sino que es vivir como un hijo o una hija de Dios. Pero en el concepto de hablar de Dios ocurren cosas muy
raras, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el hecho de que hay veces que las personas dicen, mira, en realidad yo no me atrevo mucho a hablar porque no sé mucho, no esto, o de repente soy medio tímido, y la verdad que no es así, porque esas mismas personas, si van de vacaciones a un lugar bonito, ¿no es cierto?, y llegan y a veces te hablan todo el día de eso, al punto que tú puedes decir, oye, ¿hasta cuándo se va a callar? ¿Cuándo se va a callar? O si les apasiona un deporte, una actividad o lo que sea, hablan de eso con mucha facilidad. Ahí no son tímidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que de una cosa saben y de la otra no saben. Una cosa la disfrutan y la otra no la disfrutan. Y no estoy diciendo que nosotros somos monotemáticos, aunque en principio sí lo somos, porque todo lo que pasa converge a Jesús. Todos ustedes tienen actividades, profesiones, oficios, trabajos. Hay cosas y muchas cosas de hablar, pero ¿qué es lo que apasiona? ¿Qué es lo que cambia el brillo de tus ojos cuando tú estás hablando con alguien? Independiente de la receptividad que exista. Es cuando hablamos de Jesús. Hay hermanos, hermanas que cuando hablan conmigo sobre cosas que son lindas, son bonitas, sus ojos les brillan y pueden dar cátedra de eso. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de Jesús? Eso, hermanos, es una de las razones por las cuales, vamos a ver, nos falta muchas veces gozo. Gozo. Una de las causas de la falta de gozo es el hecho de que nosotros tenemos una comunión muy deficiente con Dios. Muy deficiente con Dios. Versículo 3, volvemos a Primera de Juan. Hay muchos más otros versículos. Capítulo 1, versículo 3. Entonces, lo primero, recapitulando, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿No es cierto? Jesús es Dios. Porque la vida, no solamente Jesús estaba vivo, Él es la vida, por eso puede dar vida en todos los sentidos, y Él dice entonces que la han visto y testificamos. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Testificar. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se manifestó a tu vida la vida eterna? Sí. Sí. El momento en que nosotros nos convertimos, se manifestó la vida eterna a nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Testificar de esa vida. En Cristo hay vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Otra vez. Eso os anunciamos. Otra vez, testificamos, predicamos, proclamamos. Todos los sinónimos que tengan que ver con eso. ¿Para qué? Y coma, ¿no es cierto? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, la comunión entre nosotros es en el Padre y en su Hijo Jesucristo. La palabra comunión ahí es la palabra koinonía, y es una palabra gigante. Muchas veces koinonía se relaciona solamente con el hecho de que nos juntamos al final del servicio, conversamos un rato. La palabra koinonía también la usan a veces, o la usamos diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no solamente nos juntamos al final, sino que nos juntamos fuera de la iglesia, nos juntamos con hermanos y tenemos tiempo juntos, y está bien, y todo eso es parte o está por debajo de koinonía, pero básicamente la palabra koinonía significa estar entrelazados. ¿Y qué es lo que nos entrelazan? Lo que anunciamos. Por eso es que mucha gente en la iglesia se decepciona y dice, mira, yo no he hecho amigos en la iglesia, no he hecho... ¿Por qué? Porque el concepto de koinonía se relaciona inmediatamente con amistad. No estoy diciendo que no seamos amigos, por supuesto que debemos serlo, pero no bajo el concepto de lo que nosotros creemos que sostiene una amistad. Lo que sostiene nuestra koinonía es lo que anunciamos. Por eso dice con el Padre y con el Hijo. Cuando Pablo quiso tener koinonía con los romanos, le escribió una carta de 16 capítulos doctrinales. Cuando nosotros nos juntamos a hablar,
Por cierto que podemos hablar de un 100% de tiempo que podemos estar hablando, hablaremos un 15, un 20% de cosas puntuales, hasta de gustos, hasta de fútbol. Pero el otro 80%, ¿de qué lo hablamos? ¿De qué lo hablamos? Hay cosas para compartir, hay palabras para compartir, la coinonía se producía en ese sentido. Por eso Pablo les dice, yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que se les solucionen los problemas, no, para que tengan más sabiduría de Dios, para que tengan más comunión con el Padre, para que tengan más amor entre ustedes. Eso es la coinonía. Todo lo demás se va a derivar de ahí. Debemos tener coinonías todos los hijos de Dios, porque estamos todos bajo la misma palabra, todos bajo el mismo mandato de anunciar a Jesús, todos nosotros. Y se va a dar también que en algunos casos tendremos afinidades que nos permitirán tener tiempos de esparcimiento juntos, nos permitirán tener instancias extraprogramáticas, no lo sé, tampoco tenemos mucho tiempo. Pero a veces la gente dice, pucha, yo vine para acá y en realidad no pescaron mucho, todo. Bueno, tú tienes que acercarte. El proverbio dice, el que quiere amigo tiene que ser amigo. Pero estamos diciendo, nadie se acercó. Acércate. Todo. Eso es parte del proceso, es parte de la instancia. No se trata de ser indiferente, pero se trata de que si estás aquí y has venido aquí, es porque quieres conocer de Dios y tener coinonía con los que somos hijos de Dios. Porque si nos ponemos a ver por afinidad, hermano, estaríamos haciendo cualquier cosa, te lo aseguro. Somos un zoológico. Acuérdense ustedes. Este es como un pequeño milenio, vivimos leones, serpientes, todos juntos así sin hacernos daño, pero nada más porque estamos en coinonía, pero sácanos la coinonía y nos matamos entre nosotros. ¿O no? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos une? El mismo Cristo que nos salvó y el mismo que proclamamos. Fíjense que hoy día estamos comenzando una nueva etapa en la iglesia, con un segundo servicio hoy a las 19 horas. Hay ya lugares vacíos y probablemente esos hermanos, espero que sí, porque no se la hayan tomado, vengan en la tarde, o sea, estoy dando por sentado que en la tarde vamos a estar, ¿ya? Si no eran de nosotros, pero nos salieron de nosotros, no. Pero les aseguro, por la gracia de Dios, porque tengo fe en la obra de Dios en nosotros, que en un par de meses esto va a estar lleno, la tarde va a estar llena y quizás tengamos que venir el sábado en la tarde. ¿No es cierto? Y ustedes comprenderán que cuando seamos 600 o 700 personas, ¿qué nos va a mantener unidos? ¿Qué es lo que logra mantener unida la iglesia? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? En otros lugares con más de 100 personas se hacen grupos. Y si nosotros tratamos de pescar el concepto de grupo y eso, homologarlo como coinonía, estamos dividiendo la iglesia. Nadie de nosotros tiene potestad con quien tú te quieras juntar, con quien tú tengas afinidad, a quien quieras invitar a tus cumpleaños. Yo hace varios años ya no puedo celebrar mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque por el temor, pucha, y si se enteran esto, invitan. Pero ¿quién tiene una torta para 500 personas? Para que nadie se duele. Si el pastor, claro, si él por eso nunca nos... Y toda esa cuestión, ¿por qué? Por esta cuestión, porque existe eso. Pero igual me voy a traer el regalo el día 10 de marzo. Estoy ya esperando. Entre paréntesis. Para el otro año, sí, no se olviden, 10 de marzo. Pero eso no es coinonía. Pero uno tiene eso en su mente porque de verdad la iglesia, como buen zoológico, tenemos cachorritos, tenemos ya leones viejos, ¿no es cierto? Entonces tenemos de todo y de repente los cachorritos se sienten. Entonces es una cuestión, tenéis que pegar más finta que en muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Cristo,
Y eso es lo que anunciamos. Si tú estás anunciando a Cristo entre tus parientes, en tu trabajo, en tu vida, y estás hablando de Cristo con los hermanos que tienes más afinidad, hermanos, se está cumpliendo el propósito. Se está cumpliendo el propósito. Y eso es lo que debemos extender, extender y extender. Volvemos al versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión no es con Priscila y Aquila, nuestra comunión no es con es con el Padre y el Hijo. Tienes tu comunión con el Padre y el Hijo, entonces tenemos comunión y coinonía los unos con los otros. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Recuerden el primer sermón de Pedro, extensísimo. Él habla a estos judíos que se arrepienten, que se bauticen. Pero después dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que nos iba a mantener unidos. A esas 3,000 personas, más los que ya estaban, eso es lo que los iba a mantener unidos. Doctrina de los apóstoles, por eso no hay más apóstoles. En la comunión, en la coinonía unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso puede mantenernos unidos y eso es lo que debe mantenernos unidos. Las afinidades humanas es imposible que mantengan unidos. No mantienen unidos ni a las familias. Muchas veces las familias, por falta de afinidad en algunas cosas, en formas de afrontar la vida, se separan, se dejan de ver, se desunen. Pero eso no puede pasar entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene una forma de enfrentar la vida. Pero esa forma de enfrentar la vida tiene que estar testeada por la palabra de Dios. Hay opciones que podemos tomar dentro de un margen, pero en términos generales somos diferentes. Por eso dice el Señor mismo en el Evangelio de Juan, cuando la gente vea que ustedes, a pesar de lo diferentes que son, se aman unos a otros, entonces van a creer que yo existo, porque eso no existe en el mundo. Porque las familias se dividen, la política se divide, todo se divide finalmente, facciones, dentro de un supuestamente mismo conglomerado. Pero en la casa de Dios o en la iglesia de Dios no debe suceder eso. Somos diferentes, pero estamos unidos. Estamos unidos, ¿por qué? Por causa del Evangelio. Finalmente, versículo 4, primera de Juan. Después de hablar de la comunión, ¿no es cierto? Dice, estas cosas, otra vez, os escribimos, otro propósito, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús es Dios, nosotros testificamos, lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Él es la vida, da vida, no solamente está vivo, da vida, física, espiritual, eterna. Esto es lo que tenemos que testificar, de esto somos testigos. Y ese testimonio va a producir coinonía. Estamos todos en la misma línea, el mismo propósito. Y lo tercero o cuarto, que esa forma de vida va a traer gozo. Y dice para que vuestro, algunas versiones dicen nuestro, pero finalmente es el gozo de Dios, sea cumplido o esté completo. En Juan,
15:11, para que vean ustedes, ahí hemos visto algunas similitudes con el Evangelio. Juan 15:11. Jesús está diciendo, aquí son las palabras de Jesús. Textuales, dice, estas cosas, Juan 15:11, estas cosas, todo lo que dijo anteriormente, os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Ese es el mismo gozo que está hablando Juan, el mismo apóstol Juan, 40 años después. No hay cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nueva revelación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan está predicando exactamente lo mismo 4 décadas después. Aquí el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor. Bueno, la palabra gozo, desgraciadamente en el mundo secular, se relaciona directamente con placer de todo tipo, ¿no es cierto? Pero la palabra gozo en el contexto bíblico, y efectivamente la palabra es jará, ¿ya? Se refiere a, y por eso dice estar cumplido, se refiere a un estado que es absolutamente independiente de las circunstancias externas o internas que yo pueda estar viviendo, ¿ya? Recuerden que todos los escritores bíblicos estuvieron en condiciones, a lo menos en alguna época, si no en toda época, pero a lo menos en alguna época de sus vidas, bajo una persecución y bajo circunstancias sumamente difíciles. Sin embargo, tenemos al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que nos habla del gozo, gozaos en el Señor. Vuestra gentileza, dice el capítulo 4, sea conocida por todos, en el Filipenses. Pero ¿cuál era la condición de Pablo en ese instante, en ese contexto? Estaba prisionero. Entonces, la palabra gozo, cuando la entendemos desde el punto de vista espiritual, se está refiriendo a ese estado que solamente lo puede producir Dios en la vida de sus hijos e hijas, independiente de las circunstancias externas que pudieran estar sucediendo, incluso internas, ¿ya? Me siento aquí, me siento allá, me hicieron esto, me hicieron otro, se pasó esto, no pasó esto, en fin, todo aquello que de alguna manera determina los estados de ánimo muchas veces nuestros, y lo vamos a hablar en ese sentido. Pero acá dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, hay una instancia en la cual Dios considera que el gozo de un cristiano está completo. Entonces, ¿qué pasa con el mundo cuando habla de gozo o de estar feliz? El mundo a veces dice, pucha, mi trabajo me llena, me fascina, me encanta, todos me promueven, me aplauden, todas las cosas, pero llego a la casa y tengo un infierno. No hay gozo en eso, ¿cierto? O al revés, o como sea. El punto es cuando eso pasa con nosotros como cristianos. Cuando nuestro gozo no es el Señor, sino que realmente otra cosa es lo que nos produce gozo. Y no estoy diciendo que las otras cosas no sean indiferentes, pero para que todo lo demás, por eso dice la palabra, todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios garantiza que sea lo que hagamos, y utiliza cosas tan domésticas como comer, beber, ¿no es cierto?, u otra cosa, y ahí mete todo el quehacer lícito a los ojos de Dios, por cierto. Dice que lo hagamos para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo disfrutemos. El mismo apóstol Juan dice más adelante, pasadlo bien. La vida de un cristiano no debe ser una tortura. Pero para que eso no ocurra, pueden suceder dos cosas. O tú y yo tratamos de manejar las variables externas o internas, o descansamos en el Señor. No hay otra posibilidad. Las variables externas creo que nosotros no podemos manejarlas. En algunos casos creemos que las manejamos, pero la gran mayoría de las veces eso es una ilusión. Sin embargo, cuando habla de gozo acá, se está refiriendo al hecho de que como hijos de Dios estamos completos, porque todo nuestro quehacer está mediado por lo que somos. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, entonces toda la
la mente de un cristiano comienza a ser transformada y cambiada, y hacemos las cosas ya no bajo los principios del hombre, sino que bajo los conceptos de Dios, y nuestra vida puede experimentar gozo. Gozo es un estado completo. Puede ser que en el trabajo esté mal, pero que ese estar mal sea por injusticia y no por consecuencia. Puede ser que a lo mejor tengo un cónyuge inconverso que me hace la vida a cuadritos, o hijos inconversos, o situaciones de salud. Pero si estoy descansando en el Señor, hay una promesa milagrosa de que vamos a vivir con gozo, con gozo. ¿Por qué? Porque entonces hemos entendido que Jesús no es una parte de mi vida. Hay muchos cristianos que dicen, oh, Jesús es una parte de mi vida, ¿cierto? Hay otros que van un poco más y dicen, Jesús es la parte más importante de mi vida. Pero hay muy pocos que decimos, y espero que estemos ahí nosotros y que luchemos por eso, que Jesús es nuestra vida. Porque cuando Jesús es nuestra vida, es nuestro mundo. Si mis hijos son la fuente de mi gozo, mis hijos tienen suficientes problemas y son lo suficientemente pecadores igual que yo para causarme angustia, dificultades. Si mi trabajo, ni hablar. Si las personas, si esto, todo, mi esposo, mi esposa, todo. Pero si tu fuente de gozo y tu vida no es Jesús lo más importante, sino que es tu vida, es la esencia de tu vida. Volvemos al origen, cuando Dios nos creó, unidos inseparablemente de Él. Y hacia allá tenemos que luchar. Al igual que Pablo, yo digo, no lo he alcanzado, pero me esfuerzo cada día, y vas viendo la mano de Dios, que aquellas cosas que te producen gozo ya no son las que antes te producían gozo, las que antes te hacían vibrar, las que antes te quitaban el sueño. Hoy día todo eso tiene que ver con Dios, con su obra en mí en primer lugar, y con su obra a través de mí, a través de sus hijos, el gozo. Por eso dice la Escritura, ¿sabes qué? Hay más gozo en el cielo cuando un alma perdida vuelve al Señor que cualquier otra cosa. Pero aquí no es así. Aquí no es así, tenemos que ser sinceros. Es felicidad para los que están alrededor, puta, por fin el hijo rebelde, ya, pero el resto, sí. Arriba hacen fiesta, nosotros no. ¿Puedes venir a ayudarme en los bautizos el día de sábado? En realidad, hoy es sábado, que hoy tengo academia, tengo que llevar a los niños para allá, para acá. Un sábado. Son almas que están entregándose al Señor. No hay gozo en nosotros, ¿me entiendes? A eso me refiero. Y me estoy poniendo en primer lugar, hermanos, y no es para poner cargas, no. Es para que analicemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro vivir va a ser un testimonio de que somos hijos de Dios también. Porque yo le puedo decir, mira, el Señor es lo más importante en tu vida. Es lindo el Señor. Pero ¿qué te pasa? Que lo que pasa es que esto. Y tener una cara de vinagre, ¿no es cierto? Y hablar del gozo del Señor, o hablar que en Cristo hay salvación. ¿Qué es eso? Es una cosa, es una dicotomía. La Biblia dice que el monte de Sión, cuando Dios se manifestaba, se removía. ¿Cómo nosotros, siendo seres vivos, no nos vamos a remover por causa del Señor? ¿Cómo no va a ocurrir algo en ti, dentro, que te impulse a orar? Y por último, que por impulsivo de repente digas algo que no es la idea, ¿no es cierto? Pero más vale que uno empiece a ser más inteligente, si tú quieres, el mensaje, que no decir nunca nada. Hay gente que dice, no, mira, estoy orando para que el Señor me dé el momento. Lleva 4 años orando. No estoy orando para que... No. En un momento determinado tiene que haber, e incluso tiene que haber una diferencia en nuestra forma de vivir que lleva a la gente a preguntar, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, el gozo del Señor, la iglesia al día de hoy, y estoy hablando en términos generales, producto de la cantidad de cosas que tenemos y de las que nos distraemos y las que ocupan nuestro tiempo, creo que una
un porcentaje ínfimo vive realmente el gozo del Señor. No estoy hablando de conformismo, no estoy hablando de flojera, no estoy hablando de ninguno de esos elementos. Ni tampoco psicología barata de decir descansa en el Señor, no por decirlo, porque es real. Porque es real. Por eso este hombre dice lo que hemos visto, oído esto. ¿Cómo terminó Juan? Exiliado, encarcelado, torturado, pero gozo del Señor. ¿Cómo puede suceder eso? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Esto no se le puede predicar a una persona que no ha nacido de nuevo. El inconverso no tiene gozo del Señor, nunca, no sabe lo que es. No sabe lo que es para él. El concepto de gozo tiene que ver con alegría, con esto, con cosas. La tristeza es cuando nosotros como cristianos, nuestra vida, si queremos llamarle gozo, tiene que ver con todo lo demás. Todo lo demás lo podemos llegar a disfrutar, hermano, porque Dios es un Dios bueno. Pero en la medida que nosotros tengamos gozo en el Señor, ¿sabes qué? Vamos a tener contentamiento. Contentamiento. Porque resulta que vamos a mirar nuestras circunstancias y vamos a mirar la de otros y decir, cuando yo tenga eso, yo ahí me voy a... Y si lo único que quiero en la vida es tener esto, mentira, lo vas a tener, y si no hay contentamiento en tu vida vas a querer otra cosa. Mira, yo me haría como una cosita así nomás, mentira, después va a aparecer Frank que esté de tantas operaciones que te vaya a hacer. No, oye, me sacaría esto, me pondría esto. Mentira. No estoy diciendo, y si alguien tiene un problema con su nariz, se lo puede operar. No es ese el punto, no tiene que ver con, tiene que ver con el gozo, con el hasta cuándo. La Biblia dice que Salomón nunca, dice Salomón, el ojo nunca se cansa de mirar. Nunca se cansa de mirar. Has visto la polera número 565, pero estás dispuesto a ver la 566. Nos pasa a nosotros. A todos nosotros. Yo me había comprado mi bicicleta, estaba feliz todo, pero de repente llegó un aviso de otra y ya la quiero cambiar y me cacheteé y me tiré al suelo porque ¿cómo es eso? Hoy si uno se golpea solo, lo ponemos, somos más brutos, así nos tratamos. Y el Señor me centra otra vez, ahí. Antes lo único que quería una cuestión que no me hiciera doler la espalda. Ahora tengo esa cuestión que no me duele la espalda. Y ahora no, esta cuestión no sé qué otras cosas trae. Y casi como que si hago esto y ahorro aquello. Y ya entonces, estoy hablando de ejemplos personales. Probablemente a ti no te pasa eso. Pero a mí, ¿no es cierto? En mi pecaminosidad me sucede. ¿No es cierto? Me sucede. Y lucho con eso, pero gracias, bendito Señor, porque me doy cuenta. ¿Y sabes qué? ¿Dónde noto que estoy más maduro? En que me doy cuenta más rápido. Y me castigo más severamente. Eso, hermano. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiera Dios que el gozo de nuestra vida sea el Señor, porque Él no nos va a decepcionar, Él nunca nos va a dejar de lado, nunca vamos a estar insatisfechos con el Señor, nunca. Pero tenemos una naturaleza caída que va a querer buscar el gozo en otras partes, en otras cosas, en otras circunstancias. No hagamos caso de eso. No somos nosotros ni docetistas que damos rienda suelta a los deseos de la carne, ni tampoco somos, ¿cómo es la palabra? Asceto. Del ascetismo que castigaban todo y todo lo físico era malo. No. Nosotros tenemos que buscar en el gozo del Señor el equilibrio para cada una de las cosas que el Señor nos permita vivir. ¿Nos ponemos de pie para orar?